Bienvenidos. El nombre de un servidor, José Ramón Fernández. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería de la Universidad La Salle y el día de hoy tendré el gusto de impartir la conferencia La competitividad a través de las operaciones. Soy catedrático en la Maestría de Dirección Industrial, donde imparto algunas materias como creatividad e innovación. eh, También imparto liderazgo, negociación y comunicación, inteligencia de mercados. Y bueno, pues soy egresado de la universidad. Para mí será un gusto compartir justo esta ponencia con ustedes, cuyo propósito es ver la aplicación y tener una perspectiva de cómo la maestría de dirección industrial puede ayudar a los candidatos a utilizarlo en su lugar de trabajo y cómo aplicar precisamente los conceptos de esta maestría. Bueno, pues la competitividad a través de las operaciones. A manera de introducción, puedo comentar que lo que se entiende por operaciones es precisamente toda la parte que va desde el suministro de materias primas, manufactura, distribución, la logística de las empresas, todo el mantenimiento de las instalaciones y toda la infraestructura necesaria para que las empresas lleven a cabo su tarea y lleven a cabo su misión, generando un valor a sus clientes, a la sociedad en general. Entonces, lo que vamos a ver es cómo las empresas pueden ser, valga la redundancia, competitivas, cómo pueden tener una preponderancia en el mercado, un liderazgo, justamente a través de lo que es el manejo de toda la que sucede hacia adentro de la empresa y desde ahí construir la ventaja competitiva que las permita triunfar y permanecer a través del tiempo, justamente con la gestión de estos recursos. El temario que tenemos para el día de hoy es muy sencillo, son 3 puntos, sin embargo son profundos. Es el doble desafío que enfrentan las empresas. Y dentro de este doble desafío, que lo vamos a entender en un segundo, hay que generar la competitividad desde el negocio central, desde el negocio base de la empresa. Pero al mismo tiempo, tenemos que generar nuevos negocios que le den el crecimiento que precisamente demanda la supervivencia y el liderazgo de cualquier empresa. Los negocios, como los árboles, el día que dejan de crecer es que empiezan a morir. Entonces es necesario que crezcan, hay un imperativo de crecimiento. Y bueno, pues justo cuál es este doble desafío del que estamos comenzando y que es el marco para la charla del día de hoy. Bueno, pues las empresas, como mencionaba, deben de crecer. Ese es un imperativo estratégico. Esto debe suceder de cualquier manera. Es algo que esperan los accionistas, es algo que espera inclusive la misma sociedad, es algo que es necesario para los propios empleados de la empresa. Y este crecimiento viene de dos lados. Por un lado, el primero es un crecimiento que se da a partir de su negocio fundamental, de su negocio central, o en términos, digamos, de negocios, usando los anglicismos, sería del negocio core. Normalmente las empresas pues tienen un negocio del cual nacieron, ¿no? Que es, digamos, el negocio del que viene el grueso de sus ingresos y que habitualmente ya están posicionados en el mercado, son conocidos por ese negocio y normalmente la forma de ganar competitividad en ese negocio o en esos negocios es a través de la mejora continua. El tema de la mejora continua es un tema muy recurrente en lo que es la dirección de operaciones, en lo que es la dirección industrial. Y esta mejora continua, pues precisamente lo que nos dará es que a través del tiempo, pues tendremos precisamente vía mejoras en el producto, mejoras en la calidad, mejoras en la capacidad de distribución, mejoras en la capacidad de producción, pues idealmente iremos generando más valor. Entiéndase como generando más ventas, ¿no? Ventas con rentabilidad. Sin embargo, y es aquí donde viene el pero y donde viene la situación que representa un verdadero desafío gerencial, un verdadero desafío a los directores de industria, es que el ritmo de este crecimiento no suele ser suficiente para que las empresas pues satisfagan las expectativas de sus inversionistas e inclusive sus propias expectativas de crecimiento y de liderazgo. Es necesario contar con otra fuente de crecimiento. Y esa otra fuente de crecimiento viene marcada por esta trayectoria en color verde, el cual son los nuevos negocios frutos del pensamiento innovador. ¿Qué es la innovación? La innovación no es solamente creatividad. La creatividad, por ejemplo, es la que puede tener un artista. Pensemos en un Da Vinci, bueno,
hacía inventos, dibujos, escultura, maravillosos. Pero esa creatividad se convierte en innovación cuando viene acompañado de éxito comercial. ¿Okay? Entonces, si la creatividad, si hay una invención, pero esa invención no genera un valor en el mercado, si esa invención al final del día no se convierte en un producto o en un servicio que le traiga un crecimiento a la empresa, pues habrá quedado en inventiva. Habrá sido un ejercicio de creatividad, pero no habrá sido innovación. Innovación es cuando esta creatividad tiene ese éxito en el mercado y entonces estos nuevos negocios, que son precisamente los negocios innovadores, los negocios disruptivos, son los que tienen el potencial de crecer geométricamente. Sin embargo, estos negocios, por su propia naturaleza, llevan una gran cantidad de riesgo de por medio. Entonces, la empresa necesita tener ambas fuentes de crecimiento, necesita un negocio estable, el cual a través de la mejora continua y que es muchísimo más predecible, mucho más seguro, vengan creciendo sus ingresos, venga creciendo sus ventas, su participación de mercado. Sin embargo, no va a ser un crecimiento disruptivo, no va a ser un crecimiento geométrico, como decía. Ese crecimiento vendrá necesariamente de negocios nuevos, de negocios innovadores, pero en ellos hay gran cantidad de riesgo. Entonces, si solamente depende de la línea roja, la empresa difícilmente va a ocupar posiciones de liderazgo y relevancia, poco a poco se irá quedando atrás, conforme otras empresas más innovadoras van tomando ventaja. Y si solamente intenta crecer a través de la innovación, pues estará haciendo como un ejercicio de equilibrio en la cuerda floja. Es muy arriesgado crecer exclusivamente en base a la innovación. Se necesita tener las dos. Se necesita tener un negocio, digamos, que pague la renta y que pague la nómina y la luz, y se necesita tener una serie de apuestas inteligentes, bien hechas, que alguna de estas apuestas será la que capitalice y la que precisamente traiga encima de este negocio central, de este negocio core, traiga un crecimiento precisamente exponencial. Y ese es el doble desafío y es probablemente el desafío más difícil que los directivos van a enfrentar a lo largo de su carrera, por diferentes razones. Por ejemplo, la cultura. La cultura para la mejora continua que caracteriza la trayectoria roja es una cultura de predictibilidad, es una cultura de estandarización, es una cultura, si hablo de filosofías de las que ya hablaré dentro de poco, como es profundidad, tipo calidad total, tipo Six Sigma, hay mucha prevención y se busca erradicar precisamente la variabilidad, se busca erradicar las sorpresas, se dejan ahora sí que las sorpresas para la Navidad. Sin embargo, la cultura necesaria para impulsar un negocio que sigue la trayectoria verde es una cultura abierta al riesgo, es una cultura abierta a la experimentación, donde se sabe de entrada que de todos los experimentos que se hagan, buena parte de ellos no pasarán a la fase final, no lograrán la economía de escala suficiente para trascender y convertirse en negocios líderes. Es una cultura de alta experimentación y variabilidad, que va justo en sentido contrario de la cultura de la línea roja. Por eso, esta es una de las razones por las cuales este doble desafío es probablemente el más complejo que los directivos enfrenten en su carrera profesional. Lograr tener bajo el mismo techo, bajo en la misma casa, ambos comportamientos, ambos tipos de negocio. Son operaciones diferentes, filosofías diferentes, valores diferentes, culturas diferentes y formas de organización diferente. Y aglutinarlas de manera sinérgica en la misma empresa, ahí está el chiste. Bueno, pues justamente alrededor de esto es que vamos a platicar el día de hoy y es uno de los, como les digo, uno de los desafíos que además se vuelve necesario hoy en día en que, bueno, pues hemos visto cada 10 años hay una crisis mayúscula en la industria, ahorita se llama COVID, antes pudo haber sido la crisis inmobiliaria, terrorismo, maremotos, temblores, tecnologías nuevas, tecnologías disruptivas que vuelven obsoletos modelos de negocio anteriores. Esto se ha vuelto el signo de los tiempos, es algo característico precisamente de lo que son los negocios en el siglo XXI. Entonces, bueno, vamos comenzando, vamos entrando en más detalle cómo manejar precisamente ambas trayectorias, cómo manejar ambos tipos de negocio, con qué herramientas
Y esto, ¿cómo se liga con la maestría de dirección industrial? Bueno, pues vamos sobre el negocio central, sobre la trayectoria roja, sobre cómo lograr la competitividad en mi negocio de base. Y aquí hay varios desafíos que tenemos que responder. Varios de ellos, como puedo mencionar, la coordinación de la cadena de suministro. Hoy precisamente no hay una empresa que haga todo de principio a fin. Hoy hay proveedores, hay distribuidores, hay clientes, hay involucrados. Hay empresas que en un escenario son nuestros competidores y en otro escenario son nuestros aliados, nuestros clientes o proveedores. Y esa coordinación de esa cadena de suministro, donde cada elemento va generando valor, se vuelve compleja. El día de hoy tenemos tecnologías precisamente que ayudan a que esta cadena de suministro esté cada vez más y más sincronizada, donde sepamos qué está produciendo nuestro proveedor, qué niveles de inventario tiene, cuándo me surte, cuándo recibo, qué está ocurriendo en mi línea de producción, cómo está mi inventario de producto terminado. Y muchas veces vamos a pensar una empresa que le venda a una cadena detallista, a un retail, justamente podemos conectar nuestro ERP, nuestro sistema de planeación de requerimientos empresariales, donde están órdenes de compra, venta, tiempos de entrega, niveles de inventario, con el ERP de mi detallista al que le estoy vendiendo, de la cadena o retailer al que le estoy vendiendo y que ya va al usuario final, y nuestros ERPs quedan conectados y precisamente hay un resurtido automático, todo esto sincronizando el flujo de materiales. Esta coordinación de la cadena de suministro es uno de los temas profundos que precisamente vemos que es necesario manejar. ¿Por qué? Porque hoy ya no competimos solamente con nuestras capacidades propias, hoy competimos con las capacidades completas de la cadena de suministro. Otro de los desafíos que tenemos justamente en cómo tener competitividad y mejora continua de mi negocio base, ¿no? Acuérdense que estamos en la trayectoria roja, es el tema de la resiliencia. La resiliencia se ha vuelto algo crítico y es un tema que se discute desde las juntas de gobierno de corporativo hasta el nivel de operador en la más pequeña de las fábricas, de los data centers, de los centros logísticos de hoy en día. Mencionaba de que en cada década, ya por estadística, tenemos que dar por sentado que ocurrirá algo mayúsculo y mi cadena de suministro y mis operaciones tienen que estar preparadas para sobrevivir a esos eventos macro. Digo, ahora tenemos, por ejemplo, evidentemente el COVID es el tema pues, que surge en estos instantes, pero recordemos hace unos meses el buque Evergreen que en el canal de Suez se quedó atravesado y literalmente dividió el oriente del occidente. ¿Y cuántas cadenas de suministro no se vieron interrumpidas por un buque a la deriva tapando el canal de Suez? Muchas. Justamente tenemos que diseñar nuestras cadenas de suministro para la resiliencia ante esos imprevistos, tener rutas alternativas, proveedores alternativos de los cuales pueda yo acudir a ellos en estos momentos. Les decía que al menos cada década tenemos cuando menos uno de estos eventos macro. Ustedes recordarán los maremotos en Japón, se interrumpieron las cadenas de suministro, tipo just in time de todas las operadoras en Japón. Recordaremos cuando el terrorismo, que también fue otro rompimiento o implicó otro rompimiento de cadenas de suministro. E inclusive uno que está ocurriendo en estos días, mientras hablamos en este instante, y de que probablemente sepas, pues hay una interrupción en la cadena de suministro de varios de los fabricantes de chips. Está principalmente afectando a la industria automotriz, ¿no? Los chips que operan hoy los autos tienen más o menos unos 16 chips, un auto normal, pues regulando frenado, velocidad, todas las computadoras que traen, así que la computadora del coche, en realidad son varios de estos procesadores, y hoy se encuentra limitada la cadena de suministro, y el resultado es que empresas como Ford, como Toyota, han tenido que detener sus cadenas de producción precisamente por falta de esto. ¿Qué está haciendo ahorita la industria? Pues están moviendo legislación, están moviendo todo el aspecto macroeconómico para poder tener
una producción local que blinde las cadenas ante este tipo de interrupciones. Entonces, la resiliencia ante este tipo de imprevistos es una cuestión crucial precisamente para mantener la competitividad de las cadenas de suministro. Por supuesto, la eficiencia y la efectividad, y estos negocios que son negocios ya establecidos, son negocios que podemos decir que la mayoría de ellos se encuentran compitiendo en océanos rojos, es decir, donde los clientes son limitados, hay muchos proveedores y la presión por costos cada vez es más y más alta, de tal manera que las cadenas de suministro tienen que volverse altamente eficientes, evitar cualquier desperdicio para poder seguir siendo competitivas, sin que esto implique perder eficiencia. Es decir, por mucho que reduzca los costos, no puedo dejar de cumplir mi promesa de valor al cliente. La triple sustentabilidad es otro de los desafíos que enfrentamos y que por supuesto en la maestría se dedica tiempo a entender cómo manejar esta situación. Pues hablamos obviamente de la sustentabilidad ecológica, es evidente y muchas veces cuando pronunciamos la palabra sustentabilidad es lo primero que pensamos, pero no es lo único. Un negocio también tiene que ser financieramente sustentable. Y hoy, por ejemplo, las empresas, si vemos en listados de empresas que cotizan en bolsa como Standard Poor's, como Dow Jones, etcétera, o en cualquier bolsa del mundo, antes el promedio de vida de las empresas más exitosas digamos, conjuntos de empresas exitosas, si hablamos en la década de los 70s, 80s, eran empresas que tenían en promedio 50, 56 años de vida. Hoy el promedio de las empresas más exitosas en bolsa es 17 años de vida. Esto quiere decir que la sustentabilidad financiera es algo cada vez más complejo y precisamente viene de esta dinámica, de esta aceleradísima renovación y crecimiento y nacimiento de tecnologías disruptivas, ¿no? Y por supuesto la sustentabilidad social, donde uno de los aspectos que se discute y que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es una filosofía incluyente, donde todos, sin distinción, tengan oportunidad de crecer, de emplearse, de tener una buena posición dentro de la empresa, independientemente de religión, sexo, orientación, en fin, cualquier diferencia que pudiéramos notar, tiene que superarse esto y de ahí esta triple sustentabilidad. Y por supuesto ya, para no menos importante, tema de cumplimiento y normativa. Normativa que pueda impactar, por ejemplo, aspectos ecológicos, aspectos económicos, aspectos sociales también, aspectos de seguridad cibernética, de seguridad física, en fin, cualquier decisión que tome alrededor de las operaciones, pues no puede quedar fuera de normativa, sino simplemente sale de la industria. Y estos desafíos pues tienen que ser resueltos, tienen que ser atendidos. Bueno, pues ¿qué herramientas nos pueden servir precisamente para atender estos desafíos? Claro, en un espacio tan breve como este, pues no podemos entrar a todo el detalle para resolver esta pregunta. La pregunta toma precisamente 3/4 partes de la maestría de resolverla, pero sí puedo comentar sobre algunas filosofías o algunas técnicas propias de la administración de operaciones que justo ayudan a resolver estos desafíos. Y bueno, parte de las herramientas que justamente se ven en la maestría y que ayudan a resolver esos desafíos son estas tres que están aquí. Lo que es Lean Manufacturing, TOC, que es Theory of Constraints o teoría de restricciones, y Six Sigma. Son tres filosofías propias de la administración de operaciones y que justamente ayudan a cumplir con los desafíos que explicábamos hace un momento. Lo que vemos es cómo integrar estas tres filosofías para que haya sinergia entre ellas, cada una aportará lo propio y son parte de la respuesta de cómo optimizar y cómo permanecer siendo relevantes, siendo competitivos en nuestros negocios core, en nuestros negocios centrales. Justo la filosofía Lean es una de las cosas que nos va a ayudar a responder a este desafío. ¿Qué aporta la filosofía Lean? Antes era muy conocida como Just in Time, y de hecho el Just in Time es parte de la filosofía Lean, pero no lo es todo. Y bueno, explico los principales componentes. Esta es una filosofía que surgió, el principal exponente o el tradicional es justamente Toyota. Muchas veces se le llama el sistema de producción Toyota.
y tiene una filosofía de reducir el desperdicio sistemáticamente. Nombra una serie de desperdicios, de movimientos que no agregan valor, excesos de inventario, material mal trabajado, y hace una labor sistemática, rigurosa, de irlo eliminando poco a poco. También es una filosofía que se basa en la simplificación de procesos y que hace que la manufactura sea cada vez más rápida, de tal manera que tenga la agilidad para responder al mercado. ¿Cuáles son las bases, las columnas de la filosofía Lean? Pues por un lado, había comentado el Just in Time y una serie de técnicas que están dentro de esto llamado el Just in Time, que consiste en una manufactura de jalar o de pull, es decir, donde el ritmo de la demanda de mercado establece el ritmo al que voy a producir. Y ese es el takt time o tiempo takt. Es como el pulso, ¿no? Si el mercado consume, les decía que este sistema más famoso expositor es Toyota, si el mercado consume un Corolla, por decir algo, cada minuto, mi fábrica debe estar produciendo un Corolla cada minuto, como un pulso, como un corazón. Y precisamente esta filosofía donde, bueno, se consume uno, se produce uno, se consume uno, se produce uno, a eso me refiero con un sistema de jalar. La otra columna es una filosofía llamada Jidoka, no Yudoka, el deportista de Jiu-Jitsu, sino Jidoka. Y Jidoka es una expresión en japonés que implica que la calidad se hace, no se inspecciona. O sea, si un operador en la planta se da cuenta de que hay un error en la producción, ese operador está empoderado para detener toda la línea, toda la línea. Nadie lo va a regañar, nadie va a ser feo, y lo que van a hacer todos los compañeros y supervisores es ir donde está él y ayudar a resolver ese problema desde el origen y no dejar que un problema de calidad pase a la siguiente estación. De tal manera que la calidad viene desde el origen y la calidad se hace, no se inspecciona. Y bueno, para lograr esto, pues hay técnicas, hay una serie de técnicas como la administración visual, como las 5 S, ¿no? Como Seiton, Seiris y Shichuke, que hablan del orden y limpieza adentro de la planta, QFD, que es una tecnología o es una metodología para captar las necesidades del cliente y traducirlo en las características del producto y luego en las características de la fábrica que va a hacer ese producto. Mantenimiento predictivo, que inclusive el mismo operador puede hacer en su propio equipo sin esperar a que éste se descomponga, asegurando que la planta pues no pare, ¿no? Kanban, que significa tarjeta en japonés y que es la base de este sistema de jalón o de pull del que hablaba hace rato, donde al ritmo que consume el mercado es al ritmo que voy produciendo, y tecnologías de alistamiento rápido. Esto es muy interesante y muy simpático. O sea, para que haya la flexibilidad y la agilidad en la planta, yo debo de poder cambiar, por ejemplo, el color del que pinto un coche o el modelo que estoy fabricando y hacerlo rápido. Esto nace de los primeros ejemplos que hay. Imaginen las prensas que pesaban un par de toneladas con las que se estampan, por ejemplo, las puertas, las cajuelas de los coches. Imaginen mover, alinear, ajustar una de estas prensas, tomaba inclusive un par de días. Entonces, cuando decían, ya no vamos a hacer este modelo, ahora vamos a hacer este otro, bueno, era una revolución. Pues optaron por esas prensas, ponerlas sobre rieles con unos topes, de tal manera que simplemente las corrían, rápidamente estaban alineadas y en un minuto, que es lo que significa SM, single minute, en un minuto hacían el cambio de estas prensas. Entonces, esta optimización, estas soluciones muy ingeniosas son precisamente parte de la filosofía Lean y es una de las columnas con las que resolvemos el problema de la competitividad en nuestro negocio central. Otra de las tecnologías que vamos a usar es teoría de restricciones, que esta nació en manufactura, igualmente que Just in Time, pero hoy se aplica en logística, se aplica en el retail, inclusive se aplica en lo que en sistemas se llama DevOps, o que es una forma de estar renovando constantemente aplicaciones de software con una agilidad impresionante. Recordemos que hace años, por ejemplo, tenía la versión 2007 de Windows, la versión, al año siguiente Windows 10 y al año siguiente Windows. Hoy salen cada día mini versiones, algo que antes tenía que pasar un año. Con esa agilidad extrema, uno de los elementos con que se hace posible es con teoría de restricciones.
Básicamente, ¿qué nos dice? Que la analogía es como una cadena. El eslabón más débil es el que determina cuánto puede aguantar la cadena. Igual, en una cadena de suministro, el desempeño de toda la cadena va a estar limitado por el eslabón más débil. Y no va a tener caso que yo invierta o optimice otros eslabones que no sean el más débil. Entonces, me ayuda a concentrar mi inversión, a concentrar mis esfuerzos de mejora continua justo donde tienen más impacto y evita la generación o evita dedicar recursos o desperdiciar recursos en proyectos que no van a tener más impacto, puesto que no están aplicados en lo que es la restricción. Un ejemplo muy sencillo para explicar esto en la práctica, está aquí esta pequeña marcha de soldados, vamos a empezar que son soldaditos, donde el alto de cada uno de ellos es la capacidad que tienen de producción. Imaginen que son estaciones de trabajo en una fábrica, en una línea de producción. El chico de rojo es el más de capacidad más restringida, es la restricción del sistema, es el que marca la velocidad. Pero si yo dejo que los soldados de adelante avancen a toda su capacidad en lo que sería manejarlos eficientemente, lo que va a ocurrir es que se van a adelantar mucho. Esto equivale a que van a dejar mucho inventario en exceso, mucho más del que el soldadito rojo puede procesar. Y esto es una forma de desperdicio. Entonces, por ejemplo, teoría de restricciones, lo que me dice, y ya aterrizándolo en la práctica, es, está bien que se adelanten, pero no mucho, ¿no? De tal manera que dejen un espacio que si estos se paran por cualquier razón, este chico no pare, pero tampoco sea tanto lo que se adelanten, que haya mucho inventario y sea aquí un exceso o sea un problema. Y esto me ayuda a regular y a controlar y a programar la producción de manera muy simple. Es lo que hacen estos algoritmos. Nos falta una tercera filosofía que nos ayude con el tema de calidad, ¿no? Porque si bien teoría de restricciones y Lean Manufacturing o manufactura Lean ayudan mucho a sincronizar el flujo de los materiales en la cadena de suministro, necesitamos algo que nos ayude a que los productos que salen a mercado salgan bien. Y esto nos lo da Six Sigma. Six Sigma es una filosofía que se empieza a gestar desde mediados del siglo pasado y su historia es interesante. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se envían pues precisamente asesores a Japón y uno de estos asesores, Edward Deming, era un experto en calidad y control estadístico de procesos y le enseñó a los japoneses cómo mejorar la calidad utilizando herramientas de control y herramientas estadísticas. Los japoneses eventualmente perfeccionaron esto, lo simplificaron y lo aplicaron muy bien y nació el movimiento de calidad total. Este movimiento cobró mucha fuerza a partir de los 70s, 80s y fue curioso porque fue precisamente cuando los productos japoneses pasaron de percibirse como malos a convertirse en el estándar de lo excelente, ¿no? De la excelencia en fabricación. Y luego, pues, las empresas occidentales, pues, quisieron ver qué estaban haciendo las empresas japonesas y para su sorpresa lo que estaban haciendo era aplicar lo que ellos mismos le habían enseñado. Entonces, bueno, pues lo adoptaron y, esto ha venido progresando, esto ha venido perfeccionándose. En su forma actual, la filosofía más conocida, les diría la estándar de mercado, como se maneja hoy en día, es lo que se llama Six Sigma. Este nombre de Six Sigma viene justo de la estadística y sin entrar en mucho detalle, pues nos quiere decir que no se permite un defecto sino en varios millones de productos, si acaso habrá por ahí un defecto que ocurra. Ya no estamos hablando del 97, 98%, 99% de calidad, ¿no? Que de 100 productos, bueno, uno salga mal, no. Aquí estamos hablando de uno en millones. O sea, ya realmente lo que se ha avanzado es bastante. ¿Y cómo se logra o cuál es el corazón del proceso Six Sigma? Bueno, pues el corazón del proceso Six Sigma justamente es el que viene en estos 5 pasos que se muestran. El primero es definir el proceso sobre el cual vamos a hacer nuestro trabajo de mejora continua. Es un proceso de compra de materiales, de distribución, un estampado, un pintado, la soldadura de algún circuito, el ensamblado de algún componente, o a lo mejor es un proceso lógico y digital, ¿no?
una migración de información a la nube, un respaldo de esta información, en fin. Ya que defino dónde voy a hacer este esfuerzo de mejora continua, pues tengo que comenzar a entenderlo en base a números, y ahí lo mido. Entonces identifico cuáles son las variables, es decir, mira, le muevo aquí, sucede esto acá, en qué rango se mueve, cuánto es lo menos, cuánto es lo más, qué tan consistente, qué tan capaz es el proceso, y aquí hay una buena dosis de estadística, algunos casos un tanto avanzada, otros muy sencilla, que nos permite entender a profundidad qué está ocurriendo y esta recolección de datos. Pero bueno, el dato al final del día hay que entender la historia atrás del dato, ¿no? De nada me sirve el dato frío si no entiendo qué es lo que ocurre o qué es lo que me quiere decir ese número. Y esta es precisamente la fase del análisis, donde busco llegar a comprender cabalmente las causas profundas de aquello que está provocándome esos problemas, ¿no? Elaboro hipótesis de solución y aplicando el método científico, es decir, teniendo una posible idea, la hipótesis, voy al lugar donde ocurren los hechos, hago algunos experimentos y determino si es o no es. Y con ese rigor de esa mente de científico, es precisamente que se va resolviendo. Ya que entendí, ya que corroboré la verdadera causa, bueno, propongo un plan de solución, que son estas estrategias de cambio, que sería la mejora, las cuales las implemento, y lo que sigue ahora es controlarlas, es ver que den los resultados esperados, que venga esa mejora continua, y entonces estandarizar esa nueva forma de trabajar, que me lleva a un nivel superior de desempeño. En fin, Six Sigma, ¿qué es lo que me da? Reduce la variabilidad, es decir, ayuda a que mis procesos sean consistentes y que yo sepa qué es lo que va a ocurrir, que no haya como cañones sueltos. Por supuesto, elimina defectos, hablaba de partes por millón, ya hablar del 98-99% realmente es cosa de muy atrás, y que estos beneficios sean sostenidos a través del tiempo, de que no decaigan, de que no sea el proyecto de la semana y después se nos olvide, sino que queden institucionalizados. Y bueno, estas tres filosofías justamente, Six Sigma, teoría de restricciones, manufactura Lean, que es digamos, la forma completa del Just in Time, nos ayuda precisamente a esa competitividad de nuestros negocios centrales, de nuestros negocios más grandes, pero también que son los más estables y los que difícilmente tendrían un crecimiento geométrico que también necesito. ¿Cómo logro eso? Bueno, pues justamente es donde vamos a entrar al otro tema, a los modelos disruptivos de negocio, que tengo que manejar en paralelo a la mejora continua de mis negocios tradicionales. Por, por entender precisamente, hay varias formas de analizarlo, pero una que lo deja muy simple es precisamente la teoría del océano rojo y el océano azul, donde pues los negocios tradicionales típicamente hay mucha competencia, hablaba de esa presión de costos y hay sangre en el océano, ¿no? De ahí que son estos océanos rojos, donde bueno, los tiburones ya dejaron aquello pues en una constante presión y como les digo, es un océano pues, que está teñido de sangre. Sin embargo, hay océanos donde no hay competencia, hay océanos donde esto se llama los no consumidores, mercados, clientes que hoy no usan nuestro producto y nadie más está ahí haciendo competencia, esperando precisamente que lleguemos a ellos. Pero para poderlo hacer, hay que romper ciertas limitaciones, ciertas restricciones. Digo, nadie les está vendiendo hoy en día, pues no porque sea fácil, ¿no? Realmente tiene su chiste poder no solo descubrir, sino llegar y elaborar un modelo de negocio que sea capaz precisamente de navegar en estos océanos azules. Y bueno, pues ¿cuáles son estas limitaciones o estas disyuntivas que hay que saber romper? Pues una de ellas, justamente yo creo que es la que define más la barrera entre el océano rojo y los océanos azules. Desde un punto de vista estratégico, digamos que hoy hay dos estrategias generales. O tengo una estructura de costos muy delgada que me permite ser el competidor con el precio más agresivo en el mercado, pero típicamente esto viene o implica que mi producto no sea el de mejor calidad, que sea un producto lo más sencillo posible, que me permita bajar los costos lo más posible. O, y esto sería
ser alguien de costo relativo bajo, es decir, más barato que mi competencia. Pero se traza aquí esta frontera y esta frontera viene por el otro lado. La otra estrategia es generar un producto o un servicio de mucho valor para el consumidor. Típicamente esto podría entenderlo como un producto superior con materias primas de primera calidad, diseño de primera calidad, y esto normalmente implica que el producto en precio pues no será el más económico, normalmente es un producto que tiene un precio premium. Entonces, yo me muevo entre esas dos variables, ¿no? Y es una disyuntiva que marca un límite de qué tanto puedo hacer, ¿no? Y ese límite es esta frontera roja. O le doy mucha calidad o le doy muy buen precio, pero se vuelve difícil dar las dos al mismo tiempo. Y justamente el océano azul, esos clientes que hoy no me compran ni a mí ni a mi competencia, son esos clientes potenciales que si yo logro dar una gran calidad al mismo tiempo que reduzco mi precio, podré acceder a este universo de clientes vírgenes, ¿no? De no clientes, donde iré solo, sin competencia, y por supuesto ya no navegaré un océano teñido de sangre, es decir, de guerras de precios, sino en el que me pueda yo navegar con más comodidad. Pero tengo que romper este dilema de costo y calidad. Entonces, ¿cómo hacer un mejor producto, pero que al mismo tiempo me salga más barato? No es fácil, ¿no? Normalmente implica un cambio, una revolución en el modelo de negocio. Y para esto, pues justamente quiero explicar un caso que es muy conocido, muchos que escuchen serán usuarios por ejemplo, Netflix. Digo, ya sabemos lo que significa, lo que quiero es contar un poquito la evolución del modelo de negocio para que veamos cómo logra romper este dilema entre costo y calidad y llegar precisamente a un océano azul en el que se movió solo mucho tiempo. Y digo, se movió solo mucho tiempo porque ya hoy en los negocios nada es eterno. Y por supuesto ya están sus competidores y ya le están quitando lo azul a ese océano. Pero bueno, así son los negocios y hay que estar reinventándonos constantemente. ¿Cuál era el negocio de antes de Netflix? Era un negocio, probablemente no lo sepan, pero un negocio de entregar películas por correo. Era un negocio de DVDs. Acuérdense que es la época que existía todavía Blockbuster, existían cadenas como Redbox, que eran cajitas rojas como telefónicas en las que tú ibas como un vending machine y ahí sacabas tu película. Entonces era un negocio físico. La diferencia de Netflix es que, bueno, pues las mandaba a tu hogar vía correo. Parte fundamental del modelo de negocio antiguo de Netflix, pues era la logística para hacer llegar estas películas al hogar, ¿no? Y en su operación, en sus operaciones, ¿cuáles eran sus recursos clave? Pues el inventario de DVDs, como lo era también en ese entonces el de Blockbuster, pero lo que tenía Netflix, y fue de lo que se agarró para revolucionar su modelo de negocio, tenía bases de datos del cliente, porque los clientes capturaban la película que necesitaban, primero telefónicamente, eventualmente se pudo hacer por computadora, aunque la entrega seguía siendo física, pero se tenían bases de datos de los clientes. Ahora, los primeros clientes de Netflix, ¿quién era? No eran las familias. Blockbuster en inglés es como el éxito de taquilla, las películas de estreno. En ese entonces Netflix, y jamás ha sido la filosofía de Netflix, no eran los hits de estreno de Hollywood, eran películas B. O sea, normalmente eran películas de bajo presupuesto, películas que ya habían pasado, que no eran de estreno, y que justamente los chicos con gustos más alternativos eran los que rentaban esas películas. Claro, que estos chicos después crecieron y después fueron padres de familia más adelante, ¿no? ¿Y cómo ganaba Netflix? Pues rentando DVDs, ¿no? Y un modelo de suscripción, que ahí ya se sembraban, se ponían en siembra las semillitas de la revolución. Pero fíjense que los costos de Netflix, los costos fuertes, seguían siendo el inventario de DVDs, igual que Blockbuster, y los gastos de envío, que era, Blockbuster tenía los gastos de las tiendas, pero era una estructura de costos muy parecida. ¿Cómo rompe ese dilema entre costo y calidad Netflix? Bueno, sabemos que se inventa digitalmente. Entonces, ahora en sus recursos clave, ¿qué es lo que tiene? Una plataforma digital en la nube, un algoritmo de recomendación de películas,
donde en base a tus preferencias te va recomendando películas, ingenieros que van diseñando y que van perfeccionando este software, ¿no? Desaparece de la estructura de costos el inventario de DVDs. Entonces, si la estructura de costos será de este tamaño, Netflix la logra recortar y la hace pequeñita, porque ya que está el programa hecho y está en la nube, pues ya no pesa, ya no cuesta, y agregar un nuevo usuario no cuesta más, ¿no? No hay que tener más inventario de DVDs. Entonces puedo agregar miles y miles y miles de usuarios y no tengo que comprar miles y miles y miles de DVDs. Es ahí donde se rompe ese dilema entre calidad y costo, ¿verdad? Y bueno, inclusive comienza a desarrollar contenidos propios para independizarse del poder de negociación de las casas productoras tradicionales. Y así evita que la utilidad se vaya hasta los productores y se quede en Netflix. Su fuente de ingresos, modelo de suscripción, bueno, muchos seguramente seremos clientes, y ya al no tener la restricción física, ¿quién es su mercado? El mundo. El mundo es el mercado y realmente el costo de avanzar, pues es la campaña de marketing por entrar al mundo. Pero fíjense cómo el rediseño de las operaciones de Netflix, donde elimina sus costos de acarreo de inventario, lo vuelve digital, precisamente logra tener un acervo de películas más amplio, le permite producir, o sea, le permite generar más calidad al tiempo que reduce los costos y rompe ese dilema y se convierte en el rey de un océano azul por muchos años. Les digo, o ya ese océano se le está quitando lo azul, ya se está haciendo rojo, porque también así es esto, nada es eterno y habrá que ir reinventando los modelos de negocio. Y justamente esta es la forma en cómo tenemos esa curva verde de crecimiento exponencial. Y justo el doble desafío que tenemos es ese, es cómo bajo la misma casa tengo nuevos modelos de negocio, como este que acabo de explicar, pero que implican riesgo y no puedo depender de ellos, con negocios tradicionales en un esquema de mejora continua que no es tan agresivo su crecimiento, pero sí es más constante y me da seguridad. Entonces uno me da crecimiento y otro me da seguridad. ¿Cómo manejar eso bajo la misma casa, bajo el mismo techo? Es justamente el desafío que con estas tecnologías podemos resolver. Y bueno, pues aquí vamos llegando ya al final de la conferencia, en que se pueden ver a través de estas aplicaciones la forma en que la maestría de dirección industrial puede ayudar precisamente a los interesados, porque ahí es donde el alumno va a comprender cómo administrar sus operaciones, cómo rediseñarlas, cómo optimizar sus costos, cómo incrementar su calidad, de tal manera que la empresa se mantenga relevante, competitiva e innovadora y al mismo tiempo tenga un piso seguro que permita alimentar y que permita nutrir este crecimiento. Son desafíos muy interesantes, desafíos muy vigentes en el día de hoy y que bueno, pues nada me daría más gusto que algún día verlos cursando la maestría. Pues es todo, me despido de nuevo. José Ramón Fernández, catedrático de la maestría de Dirección Industrial. Personalmente me encargo, les decía, de 3 materias: liderazgo, comunicación y negociación, inteligencia de mercados, creatividad e innovación. Pero bueno, no son todas, son muchísimas, donde vamos viendo todas las bases de estadística, de operaciones, de instalaciones, de calidad, de finanzas aplicada a las operaciones, de manejo de recurso humano y del aspecto legal aplicado a las operaciones, precisamente para que el estudiante salga con este perfil robusto y completo, pues para ser el responsable y para ser el líder del manejo de una operación compleja como esta. Pues muchísimas gracias.